El Evangelio de Juan. Si te preguntas quién es Jesucristo, en esta historia encontrarás importantes respuestas, pues fue escrita para que le conozcamos bien. De los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, el de Juan es el que pone más énfasis en el origen divino y eterno de Jesucristo. Empieza por afirmar que, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Y añade que aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Con un lenguaje sencillo pero con mucho significado, el autor pasa inmediatamente a identificar a aquel que es la palabra con Jesús, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. A partir de esta confesión de fe, el autor dedica los siguientes 11 capítulos a demostrar el poder de Jesús, pues él mismo nos dice quién es. Pero no solo lo dice, sino que lo demuestra. En esta aventura encontrarás el relato de 7 milagros que hizo Jesús, y si escuchas con atención, te darás cuenta de que cada uno de ellos quiere mostrarte algo más que el poder del Mesías para realizar milagros. Convierte el agua en vino. Sana al hijo de un oficial romano. Hace caminar a un paralítico. Da de comer a más de 5,000 personas. Camina sobre el agua. Perdona pecados. Hace que un ciego pueda ver. Y también hace que un muerto vuelva a la vida. Posteriormente, el autor muestra a Jesús hablando con sus discípulos y dándose a conocer. Ya no los trata como discípulos, sino como amigos. Por lo tanto, les habla con toda claridad y pide a Dios el Padre que los cuide y los mantenga unidos. Como unidos están Dios y Jesús. Una de las características de este evangelio es la identificación que Jesús hace de sí mismo. Él es el pan que da vida, la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo, el buen pastor, el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. El Evangelio de Juan contiene estas y otras grandes verdades acerca de Jesucristo, las cuales bien pueden resumirse en sus propias palabras. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Esto fue lo que llevó al autor de este evangelio a dejarnos por escrito esta gran verdad, para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y así recibamos la vida eterna. Al final te darás cuenta de que Jesús es la demostración más grande del amor de Dios. Juan capítulo 1. La palabra, luz y vida. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra. Pero la gente
no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció: Ya les había dicho que Él estaba por llegar. Él es más importante que yo, porque existe desde antes de que yo existiera. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Juan el Bautista habla de Jesús. Los jefes de los judíos que vivían en Jerusalén enviaron a algunos sacerdotes y a otros ayudantes del templo para que le preguntaran a Juan quién era él. Juan les respondió claramente: Yo no soy el Mesías. ¿Eres Elías? No, no soy Elías. Pero los sacerdotes y sus acompañantes insistieron: ¿Eres tú el profeta que Dios iba a enviar? No, Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Dinos, ¿quién eres tú? yo soy el que grita en el desierto. Prepárenle el camino al Señor. Entonces los mensajeros de los fariseos le dijeron a Juan: Si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero hay entre ustedes uno a quien todavía no conocen. Aunque yo he llegado antes, Él es más importante que yo, y ni siquiera merezco ser su esclavo. Todo esto pasó en el pueblo de Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. El Cordero de Dios. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente: Aquí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de Él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Yo me refería a Él cuando dije: después de mí, viene uno que es más importante que yo, porque existe desde antes de que yo naciera. Yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo. Yo vi cuando el Espíritu de Dios bajaba del cielo en forma de paloma y se colocaba sobre él. No sabía yo quién era él, pero Dios me dijo: conocerás al que bautiza con el Espíritu Santo cuando veas que mi Espíritu baja y se coloca sobre él. Ahora lo he visto y les aseguro que Él es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos de Jesús. Al día siguiente, Juan estaba en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Cuando vio que Jesús pasaba por allí, les dijo: ¡Miren!
aquí viene el Cordero de Dios. Al oír eso, los 2 discípulos lo siguieron. Jesús se dio vuelta y al ver que lo seguían, les preguntó qué querían. Ellos le preguntaron: ¿Dónde vives, maestro? Síganme y lo verán. Ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús. Y como eran casi las 4 de la tarde, se quedaron con él por el resto del día. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró, le dijo: Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio a Simón, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas, es decir, Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe: Sígueme. Luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. ¿Cómo es que me conoces? Me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera, antes que Felipe te llamara. Maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. ¿Crees esto solo porque dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y verán también a los ángeles de Dios subir y bajar sobre mí, que soy el Hijo del Hombre. Juan capítulo 2. Jesús convierte agua en vino. 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Durante la fiesta de bodas, se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús: Ya no tienen vino. Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces María les dijo a los sirvientes: Hagan todo lo que Jesús les diga. Allí había 6 grandes tinajas para agua, de las que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: Llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo: Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino. Pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo: Siempre se sirve primero el mejor vino y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía, y sus discípulos creyeron en él.
Después de esto, Jesús fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Cafarnaúm, y allí se quedaron unos días. Jesús va al templo. Como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados a sus mesas, cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo, junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les ordenó: ¡saquen esto de aquí! ¡La casa de Dios, mi Padre, no es un mercado! Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Luego, los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Destruyan este templo y en solo 3 días volveré a construirlo. Para construir este templo fueron necesarios 46 años. ¿Y tú crees poder construirlo en 3 días? Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que él había dicho esto. Entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos. Mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. ¿Cómo puede suceder esto? Tú eres un maestro famoso en Israel, ¿y no lo sabes? Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos, porque lo hemos visto. Pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo el que crea en mí
tenga vida eterna. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Juan el Bautista y Jesús. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea y estuvo allí algún tiempo con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado y también estaba bautizando en el pueblo de Enón, cerca de un lugar llamado Salim. En Enón había mucha agua y la gente buscaba a Juan para que él los bautizara. Entonces algunos discípulos de Juan comenzaron a discutir con un judío acerca de una ceremonia de purificación. Entonces fueron a ver a Juan y le dijeron: Maestro, ¿recuerdas aquel de quien nos hablaste? ¿El que estaba contigo al otro lado del río Jordán? Pues bien, ahora él está bautizando y todos lo siguen. Nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes que Él para prepararlo todo. En una boda el que se casa es el novio, y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora, porque el Mesías está aquí. Él debe tener cada vez más importancia, y yo tenerla menos. El Hijo de Dios viene del cielo, y es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra y hablamos de las cosas que aquí suceden. El que viene del cielo es más importante y habla de lo que ha visto y oído en el cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer en lo que él dice. Pero si alguien le cree, reconoce que Dios dice la verdad, ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su Espíritu. Dios, el Padre, ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo el universo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Juan capítulo 4. La Samaritana y Jesús. Los fariseos se enteraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso
una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer: Dame un poco de agua. Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó: Pero, si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí que soy samaritana? Tú no sabes lo que Dios quiere darte. Y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua, y yo te daría el agua que da vida. Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Señor, deme usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo. Es cierto, porque has tenido 5. Y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando, para adorar a Dios, nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Yo soy el Mesías. Yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: Vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. ¡Podría ser el Mesías! Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús: Maestro, por favor, come algo. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Será que alguien le trajo comida? Mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen: dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así, el que sembró el campo y los que recojan la cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esta gente a venir, y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús, porque la mujer les había dicho: Él
sabe todo lo que he hecho en la vida. Por eso cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días. Y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. La gente le dijo a la mujer: ahora creemos, no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. Jesús sana al hijo de un oficial. Algunos no trataban bien a Jesús cuando él les hablaba. Por eso Jesús dijo una vez: a ningún profeta lo reciben bien en su propio pueblo. Después de estar 2 días en aquel pueblo de Samaria, Jesús y sus discípulos salieron hacia la región de Galilea. La gente de Galilea los recibió muy bien, porque habían estado en la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua y habían visto todo lo que Jesús hizo en aquella ocasión. Más tarde, Jesús regresó al pueblo de Caná, en Galilea, donde había convertido el agua en vino. En ese pueblo había un oficial importante del rey Herodes Antipas. Ese oficial tenía un hijo enfermo en el pueblo de Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había viajado desde la región de Judea a Galilea, fue y le pidió que lo acompañara a su casa y sanara a su hijo, pues el muchacho estaba a punto de morir. Ustedes solo creen en Dios si ven señales y milagros. Señor, venga usted pronto a mi casa antes de que muera mi hijo. Regresa a tu casa. Tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: ¡su hijo vive! El oficial les preguntó a qué hora el muchacho había empezado a sentirse mejor, y ellos respondieron: la fiebre se le quitó ayer a la 1 de la tarde. El padre del muchacho recordó que a esa misma hora Jesús le había dicho: regresa a tu casa. Tu hijo vive. Por eso el oficial del rey y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo en Galilea al volver de Judea. Juan capítulo 5. Jesús sana a un paralítico. Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas que en hebreo se llamaba Betzatá. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó: ¿quieres que Dios te sane? Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Levántate, alza tu camilla y camina.
En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Por eso, unos jefes de los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado: Hoy es sábado y está prohibido que andes cargando tu camilla. El que me sanó me dijo: levántate, alza tu camilla y camina. ¿Y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. Más tarde, Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo: Ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. El hombre fue a ver a los jefes judíos y les dijo que Jesús lo había sanado. Entonces, ellos empezaron a perseguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Pero Jesús les dijo: Mi padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. No lo querían porque, además de sanar a los enfermos en día sábado, decía que Dios era su Padre y que por eso era igual a Dios. La autoridad del Hijo de Dios. Jesús les dijo: Les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Él me ama y me muestra todo lo que hace, y me mostrará cosas aún más grandes que a ustedes los dejarán asombrados. Porque así como mi Padre hace que los muertos vuelvan a vivir, así también yo le doy vida a quien quiero. Y mi Padre no juzga a nadie. Es a mí, que soy su Hijo, a quien le ha dado ese poder, para que todos me honren como lo honran a Él. Cuando alguien no me honra, tampoco honra a mi Padre, que me envió. Les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. Una cosa es cierta: ahora es cuando los que viven alejados de Dios me oirán a mí, que soy su Hijo. Si me obedecen, tendrán la vida eterna. Porque Dios, mi Padre, tiene el poder para dar la vida, y a mí me ha dado ese poder. También me ha dado autoridad para juzgar, pues yo soy el Hijo del Hombre. No se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Pruebas de la autoridad de Jesús. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Si yo hablara bien de mí mismo, ustedes dirían que miento. Pero conozco a alguien que dirá quién soy yo y que confirmará que yo digo la verdad. Cuando ustedes enviaron mensajeros a Juan, él les dijo la verdad. Las enseñanzas de Juan fueron como una lámpara encendida en la oscuridad, y por un tiempo ustedes se alegraron de escucharlas. Pero yo no necesito que nadie hable bien de mí. Si he mencionado a Juan, ha sido solo para que ustedes crean y Dios los salve.
Yo puedo probarles que de verdad mi Padre me ha enviado. Así lo prueba todo lo que hago, y ni siquiera Juan puede ser mejor testigo, porque yo hago las cosas que mi Padre me envió a hacer. Mi Padre me ha enviado, y Él también habla bien de mí. Lo que pasa es que ustedes nunca lo han oído hablar, ni lo han visto cara a cara. Ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído en mí, que he sido enviado por Él. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. A mí no me interesa que la gente hable bien de mí. Además, a ustedes los conozco muy bien y sé que no aman a Dios. Él es mi Padre y me ha enviado, pero ustedes no me han aceptado. Sin embargo, a quien viene por su propia cuenta, ustedes sí lo reciben. ¿Cómo van a creerme si les gusta que sea la gente la que hable bien de ustedes y no el Dios único? No crean que yo voy a acusarlos con mi Padre. Ustedes han confiado en lo que Moisés escribió y será Moisés quien los acuse. Si le creyeran a Moisés, también creerían en mí, pues él escribió acerca de mí. Pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo les digo?